Jaime, ¿para cuándo la Fórmula 1 con coches eléctricos? Pedro, ¿cuál sería tu sensación en una parrilla de coches eléctricos de Fórmula 1? Y para ti, si el Santander sponsorizaría también una prueba de Fórmula 1 de coches eléctricos. Y así repartimos Los un poco coches eléctricos, yo estoy como miembro de la Comisión de Turismos y como miembro de la Comisión de Constructores en la Federación Internacional. Coches eléctricos está. La Federación Internacional va un poco lenta, más lenta del mercado, o quizás también va un poco conservadora, porque el problema es cuando haces un reglamento, cuando es una cosa que no es muy madura, es muy difícil. Enseguida te saldrá uno que habrá hecho el invento y ya te ganará todo, ¿no? Con lo que ha pasado un poco con el doble difusor o con algo así. Entonces, cada vez se está tomando más peso y la verdad es que la Comisión de Energías Alternativas que hay, ya existen cosas, ya hay uno que este año va a correr con los FIA GTs o con otros que va a correr hay un Fórmula con eléctricos, no un Fórmula 1, pero va por ahí la tendencia, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ir con mucho cuidado. Si con el KERS hubo problemas al tocarlo, todo lo que antes decíamos de los talleres y todo a nivel de carreras, la Fórmula 1, a todos nos da miedo poner las pinzas en la batería y esto no es nada comparado con lo que pasa allí dentro, ¿eh? No, gracias por estas palabras, porque como me voy a tener que subir en un coche con KERS dentro de poco. Pero es verdad, es verdad. Yo creo que la Fórmula 1 será eléctrica, sea pila combustible de hidrógeno, sea lo que sea, dentro de 10, 15 años. Y estoy convencido. Lo que pasa es que, con todos mis respetos, yo creo que ya no lo pillaré. Yo creo que ya no llegaré, con 50 años lo veo difícil. Pero sí, es el futuro, está clarísimo. Tengo que decir que como piloto probé el car de hidrógeno el otro día en Walca y la verdad es que... y he corrido con Hamilton y esto hemos hecho carreras con cars eléctricos en Finlandia y es una sensación rarísima porque estás a final de recta, vas primero y dices, vas a entrar y de repente ves a un tío al lado, pero no lo oyes, ¿no? Entonces te has de habituar a competir sin vibración, sin ruido y te aparecen coches de la nada, ¿no? Entonces pero simplemente habituarse. Personalmente creo que se perderá el componente del sonido, que es fantástico y es una de las razones por las que el automovilismo al natural gana tanto con respecto a la tele, ¿no? El primer vez que vi un Fórmula 1 al natural se te pone la piel de gallina, no de lo rápido que va, porque vale, va muy rápido, pero es del sonido. Entonces, pero bueno, lo importante es mirar para adelante. ¿Y qué nos iba a decir hace 10 años que íbamos a tener un iPad, por ejemplo, ¿no? Con todas las aplicaciones, todas las funciones y que podríamos estar conectados en el AVE viniendo aquí, ¿no? Pues con todo el mundo. Entonces, 10 años es muchísimo tiempo y más con toda la industria del automóvil invirtiendo las cantidades que hemos escuchado antes. 10 años y yo ya estaré retirado, lo prometo. Enrique, ¿qué opinas? Pues la verdad es que sería muy interesante. Sería un poco lo que decía Pedro, ¿no? Pasar al vinilo al CD, ¿no? Perdería esa componente romántica, ¿no? El olor a gasolina y tal, pero sería muy interesante porque además el único punto flaco que para nosotros presenta la Fórmula 1 o el deporte del motor en general es la repercusión en el medio ambiente y así pues estaríamos eliminando esta componente. O sea, yo creo que sería muy interesante.